¿Sabías esto? En Estados Unidos, algunas obras no encuentran tuberías, encuentran pesadillas enterradas. Quédate hasta el final, porque cada hallazgo parece más imposible que el anterior. 1. El colmillo de mamut bajo Seattle. En 2014, unos obreros en South Lake Union, Seattle, estaban excavando para una construcción común y corriente cuando apareció algo que definitivamente no venía en los planos: un colmillo de mamut colombino. No era una piedra rara, ni una tubería antigua, ni basura histórica, de esas que uno mira y finge entender. Era parte de un animal gigante de la Edad de Hielo. El Burke Museum confirmó que el hallazgo ocurrió en una obra y que pertenecía a un mamut. Otros reportes indicaron que medía unos 2,6 metros y podía tener entre 22.000 y 60.000 años. Imagínate ser albañil, ir por un café, volver con la pala y descubrir que tu compañero acaba de desenterrar un elefante prehistórico versión monstruo. La obra se detuvo, llegaron expertos y el colmillo fue retirado con cuidado. Porque claro, cuando el suelo te entrega un mamut, lo mínimo es dejar de poner cemento un rato. 2. Los restos humanos cerca del World Trade Center. Después del 11 de septiembre, Ground Zero no fue solo una zona de reconstrucción, también siguió siendo, dolorosamente, un lugar de búsqueda. En 2006, trabajadores de construcción cerca del World Trade Center encontraron 74 fragmentos óseos en un edificio dañado que iba a ser demolido. Años antes, en 2003, otros restos humanos habían sido hallados en un edificio cercano afectado por los ataques. No es el tipo de descubrimiento que alguien espera al comenzar un turno con casco y botas. Aquí no había misterio divertido ni tesoro escondido. Había memoria, tragedia y una ciudad intentando reconstruirse encima de una herida todavía abierta. Cada fragmento podía pertenecer a una víctima, y por eso las autoridades trataban estos hallazgos con extremo cuidado. Es escalofriante porque recuerda algo muy simple. A veces una construcción no levanta el futuro desde cero, lo levanta sobre capas de dolor que todavía no han terminado de hablar. 3. El baño antiguo que contó secretos de Boston. Durante el famoso Big Dig de Boston, uno de los proyectos de infraestructura más grandes de Estados Unidos, los arqueólogos encontraron mucho más que tierra, piedras y dolores de cabeza presupuestarios. En excavaciones vinculadas a la obra aparecieron artefactos de los siglos XVII y XVIII, incluyendo antiguos pozos sanitarios, o privies, que funcionaban como baños y basureros domésticos. Suena desagradable porque lo es, pero para los arqueólogos fue una mina de oro histórica. En esos pozos se conservaron semillas, huesos, restos de comida, zapatos de cuero e incluso pistas sobre parásitos y vida cotidiana. Básicamente, Boston dejó un diario íntimo, dentro de un baño. Y siglos después, una obra pública lo abrió como si fuera una cápsula del tiempo con muy mala ventilación. Lo escalofriante no era un monstruo enterrado, sino descubrir que la basura de una familia podía sobrevivir cientos de años para contar exactamente cómo vivían, comían y enfermaban. 4. El cementerio africano bajo Manhattan. En 1991, en el Bajo Manhattan, comenzaron las obras para construir un edificio federal de 34 pisos en el 290 de Broadway. Todo sonaba muy moderno: oficinas, cemento, planos, reuniones caras, hasta que las excavadoras empezaron a encontrar esqueletos humanos. No era un crimen reciente, era algo mucho más profundo. Un antiguo cementerio africano colonial usado por africanos libres y esclavizados en Nueva York. El Servicio de Parques Nacionales explica que el hallazgo reveló uno de los sitios funerarios africanos más importantes de Norteamérica. Se estima que allí hubo más de 15.000 entierros. Imagínate comprar café en Manhattan, caminar entre rascacielos y no saber que debajo hubo generaciones enteras olvidadas por la ciudad. La construcción se detuvo, hubo protestas, estudios científicos y finalmente el lugar fue protegido como monumento nacional. Nueva York quería levantar otro edificio. El suelo respondió: primero, escuchen a los muertos. 5. La mujer momificada de Queens. En 2011, unos trabajadores en Elmhurst, Queens, estaban excavando en un terreno cuando golpearon algo que parecía una tubería. Pero no era una tubería, era un ataúd de hierro. Y dentro había el cuerpo sorprendentemente conservado de una mujer afroamericana del siglo XIX.
Al principio, la policía pensó que podía ser una víctima reciente de homicidio, porque el cuerpo parecía llevar poco tiempo muerto. Luego llegó el giro digno de documental. Llevaba unos 160 años enterrada. Según PBS y Life Science, el ataúd hermético había preservado el cuerpo de manera increíble. La mujer fue identificada como Martha Peterson, y su historia terminó revelando detalles sobre la vida, la muerte y la comunidad afroamericana en Nueva York en el siglo XIX. Es escalofriante porque no parecía arqueología, parecía una escena policial, solo que el caso abierto venía con siglo y medio de retraso. 6. Los barcos enterrados bajo San Francisco tienen una costumbre muy elegante: construir edificios encima de barcos. Durante obras modernas en la ciudad, arqueólogos han encontrado embarcaciones antiguas enterradas bajo tierra, como si alguien hubiera intentado convertir el puerto en un estacionamiento para fantasmas navales. La Comisión de Servicios Públicos de San Francisco cuenta que, durante un proyecto de alcantarillado en Visitation Valley, aparecieron dos barcos de más de 100 años, enterrados a unos 15 pies de profundidad. Y el caso más famoso es el Niantic, un barco de la fiebre del oro que terminó bajo el distrito financiero. En 1978, durante trabajos de construcción, se descubrió una gran parte de esa nave. Piénsalo, vas a poner tuberías, y de pronto aparece un barco donde debería haber suelo firme. San Francisco no solo tiene historia bajo sus calles, tiene literalmente barcos estacionados debajo del cemento, como si la ciudad hubiera olvidado dónde dejó el puerto. 7. Los fósiles de la Edad de Hielo bajo Los Ángeles. Los Ángeles ya es raro en la superficie, pero debajo es directamente prehistórico. Durante la construcción de la extensión del metro, cerca de la zona de La Brea, los trabajadores encontraron fósiles de animales que vivieron hace unos 11.000 años. CBS News informó que las excavaciones sacaron a la luz restos de mamuts, mastodontes y otros mamíferos extintos. Smithsonian Magazine también reportó el hallazgo de dientes de mastodonte y parte de un cráneo con colmillos. O sea, mientras la ciudad intentaba mejorar el transporte público, el subsuelo decidió presentar su propio elenco. Bienvenidos al metro, próxima parada, Edad de Hielo. Lo más curioso es que los equipos ya sabían que podían aparecer fósiles, porque La Brea es famosa por eso. Aún así, no deja de ser absurdo imaginar a un obrero bajando al túnel y encontrando un animal gigante que murió antes de que existieran los atascos de tráfico. 8. El cementerio olvidado de Filadelfia. En 2016, una obra en el 218 de Arch Street, en Filadelfia, empezó como otro proyecto residencial normal, pero al excavar, aparecieron huesos humanos, y no unos pocos. El sitio resultó ser el antiguo cementerio de la primera iglesia bautista de Filadelfia, fundada en 1698. Durante mucho tiempo se creyó que los restos habían sido trasladados en el siglo XIX al cementerio Mount Moriah, pero la construcción demostró algo incómodo. Muchos nunca se fueron. El Arch Street Project explica que el hallazgo se convirtió en una investigación arqueológica importante porque allí había cientos de personas enterradas. WHYYY reportó que tomó años estudiar, identificar y volver a enterrar los restos. Es una historia inquietante porque revela lo fácil que una ciudad puede olvidar a sus muertos debajo de talleres, estacionamientos y edificios nuevos. La obra quería vender apartamentos. El suelo entregó una lista de antiguos residentes que todavía no habían terminado su mudanza. 9. El barco enterrado bajo el World Trade Center. En 2010, durante obras en el área del World Trade Center, los trabajadores encontraron algo que nadie espera ver debajo de Manhattan: los restos de un barco de madera del siglo XVIII. Estaba enterrado a varios metros bajo el nivel de la calle, en una zona que alguna vez fue parte del río Hudson. O sea, Nueva York hizo lo más Nueva York posible. Rellenó el agua, construyó encima, levantó rascacielos y luego se sorprendió cuando apareció un barco abajo. Los expertos determinaron que la embarcación pudo haber sido construida cerca de 1773, posiblemente en Filadelfia. También se cree que fue usada como parte del relleno para ganar terreno al río. Es una imagen increíble. Ejecutivos, taxis, concreto, acero y debajo, un barco viejo durmiendo en el barro como si todavía esperara la marea. La ciudad quería seguir construyendo. El pasado respondió con madera podrida y una sonrisa incómoda. 10.
El barco de la Revolución bajo un hotel en Virginia. En Alexandria, Virginia, un terreno estaba siendo preparado para construir un hotel nuevo. Algo elegante, moderno, probablemente con lobby brillante y café carísimo. Pero al excavar cerca del río Potomac, los arqueólogos encontraron los restos de un barco del siglo XVIII, enterrado en el barro. Smithsonian Magazine informó que el hallazgo apareció durante los trabajos de un nuevo hotel y que podía ofrecer pistas sobre cómo se construían embarcaciones en la época colonial. La ciudad de Alexandria también documentó varios barcos antiguos encontrados en esa zona, porque el antiguo puerto fue rellenado con todo tipo de materiales, incluidos barcos viejos. Básicamente, en vez de tirar el barco, alguien dijo: «Perfecto, úsalo como suelo». Y 2 siglos después, los obreros descubrieron que el estacionamiento del futuro hotel tenía más historia naval que muchas películas de piratas. No era una fuga de agua, era el Potomac devolviendo recuerdos. 11. El dinosaurio bajo una obra en Colorado. En 2019, unos trabajadores cerca de Denver, Colorado, estaban excavando en una zona de construcción cuando encontraron huesos enormes. Al principio, uno puede imaginar la escena. Alguien mira el suelo, ve una costilla gigante y piensa: «Espero que esto no sea de una vaca con problemas». Pero no. El Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver informó que los fósiles podían pertenecer a un dinosaurio cornudo raro, posiblemente relacionado con el Torosaurus, parecido al Triceratops. Se encontraron partes de una pierna y varias costillas. Es decir, el proyecto empezó como construcción normal y terminó convertido en clase de paleontología con maquinaria pesada. Colorado ya tiene fama de fósiles, pero aún así, debe ser raro ir al trabajo esperando concreto y terminar saludando a un animal de hace más de 65 millones de años. La obra no encontró una roca molesta, encontró a un antiguo vecino con cuernos. 12. Los huesos prehistóricos bajo una piscina en Las Vegas. En 2021, en Las Vegas, una familia quería construir una piscina en su patio. Algo normal: calor, agua, descanso, tal vez una sombrilla. Pero cuando los trabajadores excavaron, encontraron huesos antiguos que se creían de hasta 14,000 años. ABC7 reportó que el hallazgo ocurrió durante la construcción de una piscina residencial. Imagínate pedir un lugar para refrescarte y descubrir que tu jardín fue básicamente un archivo de la edad de hielo. Las Vegas ya tiene casinos, luces, imitadores de Elvis y suficientes decisiones dudosas para llenar un museo. Pero debajo de una casa común apareció una pista de un mundo muchísimo más antiguo, cuando el desierto no era solo urbanizaciones y carreteras. Lo inquietante es lo casual del descubrimiento. No fue una expedición científica con sombreros, mapas y música dramática. Fue una obra de patio. La familia quería agua azul. El suelo respondió. Antes de eso, hablemos de la prehistoria. 13. El barco de cal bajo Boston. En 2016, durante la construcción en 121 Seaport Boulevard, en Boston, apareció un barco del siglo XIX. La página oficial de la ciudad lo identifica como una goleta que transportaba cal. Y sí, es raro imaginar que debajo de una zona moderna, llena de edificios nuevos y oficinas elegantes, había un barco enterrado como si Boston hubiera perdido una mudanza completa. El hallazgo fue importante porque el barco conservaba parte de su carga y ayudaba a entender el antiguo frente marítimo de la ciudad. En otras palabras, Boston no solo construyó sobre su historia, construyó literalmente sobre barcos. Lo más fascinante es que la embarcación no estaba en el mar, sino bajo tierra, porque la ciudad fue rellenando zonas costeras con el tiempo. Así que cuando los obreros excavaron, no encontraron simplemente madera vieja. Encontraron una prueba de que las ciudades crecen tragándose su propio pasado. Y a veces el pasado vuelve con casco de marinero. 14. Millones de fósiles bajo una escuela de Los Ángeles. En 2024, durante obras en San Pedro High School, en Los Ángeles, apareció algo completamente absurdo. Millones de fósiles marinos, algunos de casi 9 millones de años. Popular Mechanics informó en 2026 que el proyecto reveló restos de más de 200 especies antiguas. Piénsalo bien, una escuela, donde normalmente los estudiantes aprenden sobre fósiles en libros, tenía debajo del campus una especie de océano antiguo empaquetado bajo tierra. Es como si el profesor de ciencias dijera: «Hoy veremos paleontología», y el suelo respondiera: «Permíteme participar».
Los fósiles incluían criaturas marinas de una época en la que esa zona era muy distinta. Lo inquietante no es solo la cantidad, sino la idea de que un lugar lleno de aulas, mochilas y exámenes estuviera construido sobre un cementerio natural gigantesco. Los alumnos iban a clase encima de millones de años de historia, sin saber que el verdadero laboratorio estaba bajo sus pies. 15. El naufragio casi intacto de St. Augustine. En St. Augustine, Florida, trabajadores de transporte encontraron un naufragio del siglo XIX durante obras cerca del Bridge of Lions. Southern Living reportó que la embarcación estaba sorprendentemente bien conservada en barro y sedimentos, lo que ayudó a proteger la madera del deterioro. Era un barco pequeño, probablemente usado para pesca o marisqueo, y los arqueólogos encontraron objetos como una base de linterna, un mango de madera y hasta un zapato de cuero. La escena parece escrita por alguien con sentido del humor histórico. Tú intentas arreglar infraestructura moderna y el suelo te entrega un barco casi entero, con accesorios incluidos. St. Augustine es la ciudad europea más antigua ocupada continuamente en Estados Unidos, así que no sorprende que tenga capas de historia. Pero aún así, hay algo escalofriante en descubrir que debajo de una obra pública había una embarcación esperando en silencio. Florida quería mejorar una zona vial. El pasado dijo: primero, revisen mi barco. 16. Los 95 cuerpos bajo una escuela en Texas. En 2018, en Sugarland, Texas, una construcción escolar se convirtió en una escena histórica durísima. Un trabajador encontró lo que parecía un hueso humano en el terreno donde se planeaba construir una nueva escuela. Después llegaron los arqueólogos, y el hallazgo creció hasta revelar los restos de 95 personas. Según Smithsonian Magazine, se cree que eran afroamericanos obligados a trabajar bajo el sistema de arrendamiento de presos, una forma brutal de explotación después de la esclavitud. Lo más escalofriante es que no estaban en un cementerio famoso ni en un monumento protegido. Estaban bajo un futuro edificio escolar, olvidados por décadas, como si la historia hubiera sido enterrada con prisa y sin disculpas. La obra no encontró restos antiguos en abstracto. Encontró personas reales, con vidas reales, atrapadas en uno de los capítulos más oscuros de Texas. El suelo, otra vez, decidió interrumpir los planes modernos con una verdad incómoda. 17. Los huesos de disección bajo un edificio médico en Georgia. En 1989, trabajadores renovaban un edificio antiguo en Augusta, Georgia, cuando descubrieron algo que parecía sacado de una película gótica: capas y capas de huesos humanos en un sótano de tierra. No era un cementerio común. Smithsonian Magazine explica que el edificio pertenecía al Medical College of Georgia, y muchos huesos mostraban marcas de disección o habían sido usados como especímenes médicos en el siglo XIX. La historia se volvió aún más inquietante por la figura de Grandison Harris, un hombre esclavizado y luego empleado por la escuela para conseguir cadáveres para las clases de anatomía. Imagínate remodelar una construcción vieja esperando polvo, ladrillos y quizás una rata con actitud, y terminar encontrando restos humanos ligados a una práctica médica profundamente perturbadora. La obra reveló no solo huesos, sino una época en la que la ciencia avanzaba con una moral bastante enterrada también. A veces el sótano no guarda cajas viejas, guarda secretos que nadie quería inventariar. 18. El cementerio olvidado junto a una carretera en Maryland. En 1979, la construcción de una carretera estatal en Maryland descubrió restos humanos y objetos funerarios en un cementerio que había quedado olvidado. Según Smithsonian Magazine, el lugar estaba relacionado con Catoctin Furnace, una comunidad industrial donde vivieron personas afroamericanas esclavizadas y libres. Los arqueólogos excavaron 35 tumbas, y décadas después, los avances en ADN permitieron conectar a miles de personas vivas con aquellos restos. La parte escalofriante es la normalidad del comienzo: máquinas, tierra, obras públicas, otro tramo de carretera. Y de pronto, debajo del progreso, aparece una comunidad entera pidiendo ser recordada. No era solo un hallazgo arqueológico, era una advertencia. Las carreteras no siempre pasan sobre terreno vacío. A veces cruzan por encima de vidas borradas de los mapas, de familias sin lápidas visibles, de historias que no entraron en los libros escolares. La obra quería mover autos más rápido. El suelo dijo: primero, vamos a hablar de quienes quedaron aquí. 19.
Fósiles de dinosaurio bajo un estacionamiento nacional. En Dinosaur National Monument, entre Utah y Colorado, uno pensaría que encontrar dinosaurios ya no sorprende a nadie. El nombre del lugar no es exactamente sutil, pero en 2025, durante la construcción de un estacionamiento, trabajadores encontraron fósiles nuevos, algo que no ocurría allí de esa manera desde hacía más de un siglo, según Fox News. Los restos se cree que pertenecían a un saurópodo grande, posiblemente un Diplodocus, uno de esos dinosaurios de cuello largo que parecen diseñados por un niño con demasiada imaginación y una regla muy larga. La escena tiene su gracia. Estaban preparando espacio para autos modernos y terminaron chocando con un animal que murió hace millones de años, mucho antes de que existieran los estacionamientos, los tickets o la gente que ocupa dos plazas. Es escalofriante, porque demuestra que incluso en un lugar famoso por fósiles, el suelo todavía guarda sorpresas. A veces no estás construyendo un parking, estás excavando el garaje de la prehistoria. 20. El perezoso gigante bajo una carretera de Texas. Durante trabajos relacionados con el proyecto vial Loop 88 en Lubbock, Texas, cuadrillas de construcción encontraron un fósil enorme que fue identificado como posible diente de un perezoso terrestre gigante de la edad de hielo. The Sun informó que el hallazgo fue revisado por expertos del Museum of Texas Tech University y que este tipo de animal podía medir alrededor de 9 pies. La palabra perezoso suena adorable, como un muñeco que abraza árboles y llega tarde a todo. Pero este era un perezoso tamaño pesadilla, una especie de sofá con garras caminando por Norteamérica. La construcción se detuvo temporalmente para revisar el hallazgo y confirmar si había más restos o señales de actividad humana antigua. Es una imagen perfecta. Texas intenta construir una carretera moderna, y el subsuelo responde con una criatura prehistórica que parece decir: «Yo cruzaba por aquí antes que ustedes inventaran el tráfico». No era bache, era historia con dientes. 21. Restos humanos junto a la residencia del gobernador de Dakota del Norte. En 2026, trabajadores que instalaban una cerca y una entrada cerca de la residencia del gobernador en Bismarck, Dakota del Norte, encontraron restos humanos y fragmentos de ataúd. North Dakota Monitor informó que el descubrimiento interrumpió la construcción y obligó a cercar el área para permitir la excavación y revisión del sitio. No hay nada más incómodo para una obra oficial que empezar con medidas, planos y seguridad, y terminar con un posible cementerio bajo los pies. El detalle escalofriante no es solo el hallazgo, sino el lugar. Cerca de una residencia gubernamental, donde uno espera ceremonias, jardines cuidados y fotos formales, no ataúdes fragmentados saliendo de la tierra. Aún se investigaba el contexto, pero la escena deja una sensación clara. Incluso los espacios más ordenados pueden estar construidos encima de historias incompletas. La pala no distingue entre pasado privado y propiedad pública. Solo baja, golpea algo y de pronto todos tienen que escuchar. 22. Más de 50 tumbas bajo el estadio de The Citadel. En 2026, unas obras en el lado este del Johnson Hagood Stadium, en The Citadel, Charleston, descubrieron más de 50 tumbas sin marcar con restos humanos. La construcción se detuvo, porque cuando el suelo empieza a entregar esqueletos, seguir con la pala como si nada queda un poco mal visto. Según Charleston City Paper, el hallazgo apareció durante trabajos de construcción en el estadio. Y claro, un estadio suele asociarse con gritos, bandas, partidos y vendedores de comida, no con un cementerio olvidado bajo las gradas. Lo inquietante es esa mezcla absurda entre entretenimiento moderno y memoria enterrada. Miles de personas pueden pasar años caminando por un lugar sin imaginar que debajo hay historias sin nombre esperando ser reconocidas. La Tierra no necesita micrófono para interrumpir un proyecto. Solo necesita que alguien excave lo suficiente. Y de pronto, el futuro deportivo del campus tuvo que hacer una pausa para mirar al pasado a los ojos. 23. Los restos humanos bajo la Universidad de Oklahoma. En febrero de 2026, trabajadores de construcción en la Universidad de Oklahoma encontraron restos humanos en el sitio donde se planeaba levantar el futuro edificio de laboratorios de ciencias de la vida. Según reportes, la universidad informó que la obra se detuvo, se llamó a las autoridades y se respetaron las leyes estatales sobre entierros. Las primeras evaluaciones sugerían que los restos tenían más de 100 años
y que probablemente no estaban relacionados con un crimen reciente. Incluso se consideró que podían estar vinculados al antiguo uso educativo del área, cerca de la vieja escuela de ciencias biológicas. Es decir, no era una escena de crimen moderna, era una especie de archivo anatómico enterrado por el tiempo. La imagen es escalofriante. Una universidad construyendo laboratorios para estudiar la vida, y el suelo respondiendo con restos humanos del pasado. A veces la ciencia no empieza en una mesa de laboratorio. Empieza cuando una excavadora golpea una pregunta incómoda. 24. Los huesos bajo el campo de la Universidad de Michigan. En junio de 2024, trabajadores que excavaban cerca del futuro Elbel Field, en el campus de la Universidad de Michigan, encontraron huesos humanos. El lugar estaba cerca del campo de práctica de la banda universitaria y de una zona donde antiguamente pasaban vías de tren. People informó que la policía universitaria trabajó con la Policía Estatal de Michigan y expertos locales para investigar el hallazgo. Lo más inquietante es que no se sabía de inmediato quién era la persona ni cuánto tiempo llevaban allí los restos. Y eso convierte una obra normal en una escena silenciosa y rara. Maquinaria, planos, obreros, y de pronto un fragmento humano sin nombre aparece debajo de un terreno universitario. No había música de suspenso, pero no hacía falta. La historia ya venía con suficiente escalofrío. En un lugar pensado para estudiantes, deporte y vida diaria, el suelo recordó que las ciudades y campus también tienen capas olvidadas. Algunas se cubren con césped, otras vuelven cuando menos conviene. 25. El Triceratops bajo un edificio de seguridad en Colorado. En 2017, trabajadores en Thornton, Colorado, excavaban para construir un nuevo edificio de seguridad pública cuando encontraron huesos y parte de un cráneo de Triceratops. WALTV reportó que el fósil podía tener al menos 66 millones de años y que era uno de los pocos cráneos de Triceratops hallados en esa zona del Front Range de Colorado. Hay cierta ironía preciosa en esto. Estaban construyendo un lugar para proteger a la gente moderna, y apareció una criatura con 3 cuernos que probablemente no necesitaba mucho sistema de alarma. Primero encontraron un cuerno y una escápula, y luego el hallazgo atrajo a paleontólogos del Denver Museum of Nature y Science. Lo normal en una obra es preocuparse por cables, tuberías o permisos. Aquí el problema era un dinosaurio metido en el horario laboral. Colorado quería levantar un edificio. El subsuelo contestó: perfecto, pero antes conozcan al vecino que vivía aquí antes de los continentes modernos. 26. El mastodonte que pudo cambiar la historia humana. En 1992, durante el monitoreo de una obra en la State Route 54, en San Diego, el paleontólogo Richard Ceruti vio huesos fósiles y partes de un colmillo. Aquel hallazgo se convirtió en el famoso sitio Ceruti Mastodón. El Museo de Historia Natural de San Diego explica que el descubrimiento apareció en una construcción y que tardó décadas en estudiarse. Lo más explosivo llegó después. Algunos científicos propusieron que los huesos tenían unos 130.000 años y mostraban señales de haber sido fracturados por humanos o parientes humanos. Esa idea es muy discutida, porque cambiaría radicalmente la fecha aceptada de presencia humana en América. Pero incluso sin resolver el debate, el hallazgo ya es impresionante. Una obra de carretera no encontró solo un animal prehistórico. Encontró una posible bomba académica enterrada en grava. Imagínate abrir camino para autos y terminar abriendo una pelea científica mundial. Eso sí es tráfico pesado, pero de teorías. 27. Los 27 cuerpos bajo Baldwin Hall en Georgia. En 2015, durante la renovación de Baldwin Hall en la Universidad de Georgia, los trabajadores encontraron restos humanos bajo un estacionamiento. Primero apareció un cráneo. Luego el hallazgo creció hasta unas 27 tumbas. The Guardian informó que el sitio estaba junto al antiguo cementerio de Athens, con más de 200 años de historia, y que se creía que algunos entierros habían sido trasladados antes. Pero, como suele pasar cuando la burocracia histórica dice «todo resuelto», el suelo levantó la mano y dijo «no exactamente». La universidad tuvo que pausar la construcción, llamar a especialistas y manejar el caso bajo normas de preservación. Es una historia escalofriante porque muestra cómo un simple estacionamiento puede convertirse en una tapa de concreto sobre vidas olvidadas. Autos entrando, estudiantes caminando, obras avanzando, y debajo personas esperando ser encontradas. La construcción quería renovar un edificio académico. El pasado decidió dar una clase obligatoria de memoria, con asistencia completa.
¿Cuál hallazgo te heló más la sangre? Escríbelo abajo antes de excavar.